que es escribir la introducción de nuestro ensayo. Muchas veces, sobre todo, incluso para las personas que ya tienen experiencia en hacer ensayos, la parte más complicada de comenzar a escribir un ensayo es la introducción. ¿Por qué? Porque nos quedamos en blanco a la hora de ver la hoja en blanco. Nuestra mente se queda igual, no sabemos qué poner. Entonces les damos algunos consejos para poder empezar a hablar de el tema que quieran. En primer lugar, podrían, dependiendo del tema obviamente, pero podrían hacer mención de los problemas que podría generar el no tocar el tema de tu ensayo. Si hablamos del mismo ejemplo que estaba dándoles anteriormente de los perros, podemos decir, por ejemplo, empezar con problemas acerca de el gran número de perros callejeros que hay en tal delegación, en la delegación que vamos a hablar en específico. O empezar tal vez hablando del problema de perros callejeros, vamos a ampliarlo un poquito más, en la ciudad, y poquito a poco ir pasando a la delegación, tal vez mencionar cifras y decir, una de las delegaciones que tiene un alto porcentaje de perros callejeros es tal delegación. Y ahí es donde podemos comenzar a introducir pues nuestra hipótesis. Otro consejo puede ser hablar del contexto histórico, social o cultural del tema a tratar. Tal vez esto no va tanto con el ejemplo de los perros, pero si hablamos de otra cosa, tal vez podría aplicar. Otro consejo que puedes aplicar a la hora de escribir la introducción de tu ensayo es explicar los conceptos más importantes de los que vas a hablar. Puedes retomar a los teóricos de los cuales estás partiendo para realizar tu ensayo y explicar los conceptos de entrada que vas a utilizar a lo largo del ensayo. Eso también puede funcionar como una introducción y a partir de lo que expliques de estos conceptos puedes llegar a la mención de tu hipótesis y puedes pasar a tu desarrollo del ensayo. Finalmente, el último consejo para escribir la introducción es introducir lo mejor explicado posible la hipótesis. Siempre es muy importante pensar en quién es nuestro lector. El no pensar en nuestro lector a veces nos lleva a escribir como si asumiéramos que quien nos va a leer conoce toda la terminología que vamos a utilizar, conoce el tema de pe a pa. Entonces nos explayamos pensando que no necesita más explicación o al revés, explicamos de más. Entonces hay que pensar quién nos va a leer y escribir en cuanto a ese imaginario que tenemos de nuestro lector modelo. Hay que pensar quién me va a leer, qué sabe esta persona del tema que voy a tratar y de esta manera vamos a poder realizar una introducción más acorde al tipo de lector que vamos a tener para saber guiarlo a lo largo de los argumentos que vamos a dar para comprobar nuestra hipótesis. El cuarto paso es escribir el desarrollo del ensayo. Algunos consejos que podemos dar para esto es, en primer lugar, poner en orden las razones por las que vamos a sostener nuestra hipótesis y explicarlas una por una. No podemos asumir que va a ser fácil de intuir la respuesta de ciertas razones por las cuales sostenemos una hipótesis. Siempre hay que dar una buena explicación de nuestros argumentos. Y para hacer eso, vamos a añadir justamente lo que decimos en el segundo punto, fuentes de autoridad a nuestros argumentos para que se sostengan. Y pues esto lo vamos a hacer a partir de citas, paráfrasis y de la mención de ciertos libros que tienen que ser de personas de autoridad, personas especializadas en el tema que vamos a tratar. Otra cosa muy importante es no dejar ideas al aire. Siempre hay que ser claros y concisos. No tenemos que darle vueltas al asunto. Si algo es muy claro de explicar en algún momento, lo explicamos claro, no le damos vueltas, no hacemos que el lector se pierda. Vamos guiando al lector paso a paso. Sobre todo algo que puede funcionar es pensar cómo me gustaría a mí que me lo explicaran. Piensen en cómo les gustaría que les explicaran su propio tema y de esta manera tal vez tengan un poco más de empatía en cuanto a lo que el lector puede esperar de ustedes a la hora de escribir el ensayo. Por último, es importante dirigir el texto hacia la confirmación de la hipótesis. Conforme vamos construyendo nuestros argumentos, es importante que siempre vayan unidos por una línea. No podemos tener un argumento por aquí, un argumento por allá, un argumento por allá. Es importante que todos sigan una línea, que todos al final
nos lleven a nuestra hipótesis original y no solo a nuestra hipótesis, a la confirmación de nuestra hipótesis. Es importante tener esto en cuenta en todo momento.